¿Crees que la fe puede cambiar el mundo? Esto es Changemakers, el podcast donde jóvenes cristianos comparten cómo están cambiando el mundo. Si alguna vez te has preguntado cómo vivir una fe que transforma, este espacio es para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Changemakers. Hoy tenemos con nosotros a Ezequiel Escobar. Personalmente tengo muchísimas ganas de hablar con él porque reconozco que tenemos muchas conversaciones a menudo de cosas muy interesantes, así que este espacio sé que va a ser muy dinámico, natural y sobre todo va a haber, yo creo y espero, mucha vulnerabilidad. Ezequiel es licenciado en Derecho, tiene 2 máster, es experto en Compliance, Executive MBA y en el año 2012 fundó su propio despacho de abogados que en el año 2019 pasó a ser un despacho solidario, siendo el primero en Europa de esta categoría. En ese mismo año, Ezequiel pasó a ser y sigue siendo el director ejecutivo de la ONG FIET, que es una organización que trabaja con personas vulnerables, en riesgo de exclusión social y, sobre todo, está enfocada en combatir la trata de seres humanos en España. Ezequiel, bienvenido. Gracias, ¿Cómo Loida. estás? Un placer estar aquí y la verdad que muy bien, muy contento y con muchas ganas de que podamos tener esta conversación y participar de esta fantástica iniciativa que habéis tenido con Changemakers, así que gracias. Nada, es un placer. Bueno, en cada episodio, además de presentar a nuestro Changemaker, hablamos también de un Changemaker histórico, que nos va a servir como referente y referencia para esta conversación. Y pensando en que te teníamos a ti, pensando además a lo que te dedicas, no podía elegir otro, no se me ocurría uno mejor que William Wilberforce, que es uno de mis favoritos. Y de los míos también. también. Y de los tuyos, ¿no? Bueno, William Wilberforce fue un político británico cristiano que dedicó su vida a la lucha de la abolición de la esclavitud de los siglos XVIII y XIX, que no era poca cosa, porque sabemos que la esclavitud en esa época pues mantenía a todo ese imperio y era parte del sistema político, social, económico, incluso del pensamiento de la sociedad. Él va a ser nuestro referente para esta conversación, pero te queremos conocer a ti. Así que quiero comenzar preguntándote, me interesa mucho saber tus orígenes, cómo fue tu familia, tu crianza y la influencia de ellos en tu vida. Pues yo creo que la familia al fin y al cabo es una influencia para todos y en mi caso no va a ser menos. Por un lado mis padres, pero a su vez mis padres fueron muy afectados por mis abuelos y bisabuelos, ¿no? Siendo justo, tengo que decir que probablemente una de las historias, uno de los referentes que tenemos en casa es el de mis abuelos o mis abuelos, que vivieron la Segunda Guerra Mundial en Noruega. Y ya mi bisabuelo pues participaba de la resistencia y ayudaban, se encargaban sobre todo de poder evacuar y llevar toda la logística de traslado para que muchos judíos pudiesen ser salvados y escapar de lo que ya ocurría durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho fue capturado por la SS, mi bisabuelo, y estuvo varios años en el campo de concentración siendo torturado y bueno, sufrió muchísimo. Pero en lugar de utilizar eso como un aspecto negativo, sin duda, sufrió varios traumas, pero eso afectó a mi abuela, que conocía a mi abuelo, formaron parte del Ejército de Salvación, fueron misioneros en la obra social. Luego ellos vinieron a España, trabajaron con población vulnerable, en exclusión, trabajaron con población también gitana en España. Allí vino mi madre, porque mi madre es guiri a tope, escocesa, y claro, vino a España y en esa oportunidad pues conoció a mi padre y a ambos pues yo he crecido en un ambiente donde esa historia se ha vivido muy de cerca y con una naturalidad, una normalidad muy grande. Entonces, tener gente necesitada en casa, dedicarnos, viajar, hacer proyectos sociales. Tengo que decir que realmente gran parte de la vocación que yo tengo o esa pasión por luchar o haberme alineado, por ejemplo, con lo que decías, con FIET, en un propósito de generar oportunidades de vida para las personas que más sufren, que más lo pasan mal, tiene muy poco mérito propio, porque yo ya he naturalizado y lo he vivido como una forma normal de ver la vida y también de entender mi sentido y propósito en la vida.
Con esto no quiero decir que todo el que nazca en un entorno social va a querer dedicarse a eso, ni mucho menos, pero creo que es innegable que lo que mamamos desde que somos niños en casa, pues nos construye o nos forma. Y sin duda yo tengo unos grandes referentes, tengo el privilegio, el regalo de haberlo tenido desde generaciones, y eso ha marcado mi forma de ser, mi forma de pensar y de ver la vida, sin duda, y de querer luchar también, porque esto es una lucha. Y claro, pues eso pues me ha afectado. No ha sido lo más determinante probablemente, pero ha sido uno de los factores más influyentes. Qué interesante escucharte, porque se me viene todo el rato a la cabeza la palabra herencia, ¿no? Qué herencia más bonita de 4 generaciones, y cómo, en este caso, las personas que están mencionando de tu familia no solo impactaron el presente, sino que dejan un legado que sigue impactando el futuro a través de las generaciones, ¿no? Es una cosa muy especial. Y escuchando que para vosotros y en tu crianza lo normal era ayudar, ¿no? Y tener gente en casa y estar, entiendo que quizás las conversaciones en tu familia, incluso me lo imagino en las mesas de Navidad, serían probablemente de cuestiones de ayuda a otros, ¿no? De cuestiones sociales, de necesidades que se estaban viendo. Rodeado de eso, ¿cuál crees que fue tu punto o tu primera vez que te encontraste ante una situación de injusticia que tú la reconociste como esto no puede pasar, esto no lo puedo tolerar? Probablemente luego lo entendí. En aquel momento no, yo era un niño. Vivía en Jerez de la Frontera en los años 90, donde bueno, pues había los efectos de las drogas, aún se veían, no eran los años 80, pero había muchísima gente que vivía vamos, yo recuerdo de salir al parque y tener cuidado de no pisar jeringuillas. Eso ahora nosotros que somos padres es muy raro ir con los niños a un parque y tener que estar preocupado por eso, pero en algunos lugares donde se sufre mucha vulnerabilidad y exclusión por drogas sí que ocurre, pero no es tan generalizado como en aquel entonces en una ciudad como Jerez. Y yo creo que pensando en la pregunta que me has hecho, la primera vez que yo noté esto no está bien, creo que fue allí donde yo veía a estos hombres en situación de droga y pidiendo, y sentía que no eran capaces. Yo no sabía qué estaba sucediendo, yo veía que pedían dinero, pues alguna vez cuando yo iba con la mochila salía corriendo, o alguna vez veía que pedían una moneda, pero me daba cuenta de que había gente sufriendo sin entrar en los pormenores, sin entender el porqué, y que no podían salir de ahí. La sensación de que hay gente que sufre y que no es capaz de salir de ahí, o que están como enjaulados, esa jaula puede tener 20.000 nombres, yo creo que los niños ya lo pueden empezar a ver. Y fue la primera sensación de injusticia, de rabia desde la naturalidad de un niño. Yo creo que esa ha sido la primera experiencia que yo puedo decir, wow, esto es una situación de injusticia. Y es la primera vez que tuve esa experiencia, yo creo. Fue en un parque, viendo a un hombre en situación desesperada por las drogas, con un mono, tratando de conseguir como sea, dinero, pues para volver a consumir y volverlo a ver ahí continuamente, y tener esa sensación de esta persona está en un laberinto del que no sale. Y estas experiencias que estás compartiendo, porque además entiendo entonces que tenías un ambiente constantemente, ¿no?, deseoso de ayudar, impactar, y a la vez tu día a día, cuando salías a la calle, estabas también encontrándote diariamente en lugares cotidianos con esas situaciones de injusticia, ¿no? ¿Cuál es la relación entre todas estas experiencias vitales y tu fe? Wow, buena pregunta. A ver, mi fe se basa en un encuentro personal con Dios.
Yo creo que es así como todos llegamos a Jesús en determinado momento, como se despierta en nosotros, es un regalo que Él nos da por conocer al Señor, ¿no? Se despierta por el oír la palabra del Señor y recibirlo. Yo esa experiencia también la tuve en mi niñez, pero sí creo que hay un proceso de fe que solamente se puede construir cuando activamos nuestros dones. Creo que una de las grandes crisis que viven muchas personas que viven su fe es una crisis que no encuentran propósito a pesar de decir que tienen fe. Y es que una fe que no es activa es vacía. La fe no consiste en ir de domingos, ni ir a cultos, ni celebraciones, ni actos religiosos. Eso forma parte de nuestra realidad. Yo creo que es necesaria esa liturgia. Pero creo que sobre todo se trata de decir, mi vida ha sido transformada, yo he conocido a Jesús y ahora yo soy sus manos, sus pies, y encuentro mi propósito en Él, y esa fe se activa cuando yo la pongo en práctica. No la pongo a dormir. Entonces, claro, cuando tú estás en un entorno donde eso se ve con tanta naturalidad, aun cuando no lo entiendes, pues es más fácil después. Y yo tengo que reconocer que muchos de mis dones de lo que se llaman dones de servicio, dones espirituales, etcétera, los descubrí y los pude vivir gracias a eso. Incluso creo que a lo mejor esto puede parecer muy profundo, ¿no? Pero lo que es la santificación no solamente se trata de orar, de ayunar, de pasar mucho tiempo devocional. Se trata de decir, oye, despierta, tienes estos dones, úsalos. Ponlos en práctica, porque en eso también hay santificación. Y tu fe crece, y tú te acercas más al carácter del Señor. Y tú puedes también mostrar a Jesús, no solamente con tus palabras, sino con tus hechos. Es decir, yo, a raíz de la pregunta que me decías antes, ¿no? Pues claro, yo la injusticia social a lo mejor la empecé a entender con esa experiencia, pero yo ya naturalizaba cosas que ya vivía, pero no de por palabras, sino por hechos. Entonces, creo que la mayor experiencia de fe se produce cuando ves a gente haciendo fe, no hablando solo de fe. Y es una reflexión súper interesante, porque a veces estamos separando el concepto fe a una práctica espiritual íntima, personal, cuando en realidad fe y acción van ligadas, ¿no? O sea, Total. vemos la práctica de nuestra fe, tú has dicho, ¿no? Una fe práctica. Y esto me lleva a nuestro changemaker histórico, que ahora lo vamos a invitar a esta conversación. Este es el momento de invitar a William Wilberforce y su historia, porque fíjate qué curioso que William Wilberforce, que hemos introducido, que era un político, él era político y después se convirtió al cristianismo. Y cuando se convierte al cristianismo, una de sus primeras intenciones era dejar la política, porque entendía que estaba separado de su fe, ¿no? No encontraba un propósito. Y son sus amigos, que eran cristianos, que además eran también grandes changemakers, quienes le dijeron, no, este es el lugar donde tú puedes poner en práctica tu fe y encontrar un propósito y luchar a favor de la abolición de la esclavitud. Sí. Entonces ahí, eso me lleva a esta pregunta, ¿no? De ¿cuál es ese quizás momento? Entiendo que para William Wilberforce pues podía ser eso, en ese punto de inflexión de decir, vale, esta es mi plataforma que voy a usar para poner mi fe en práctica. ¿Cuál es para ti ese punto de inflexión como profesional? Antes de la grabación estábamos hablando de, eres licenciado en Derecho, y es verdad que quizás no es la carrera, y tú me lo mencionabas así antes, ¿no? No es la carrera que uno elige cuando quiere servir a otros, cuando quiere estar ayudando a otras personas, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es ese punto de inflexión que te lleva a decir, de esta profesión, de esta formación, voy a hacer mi vocación y mi entrega para ayudar a otros? Muy bien. Yo creo que lo que tú has dicho es cierto, es decir, la vocación precede a la profesión. Y tal vez es una de las razones por las que hay tantos chicos sufren buscando qué estudiar. Como si lo que vaya a estudiar les vaya a definir y vaya a marcar su futuro. Y eso no es así. Primero descubre por qué estás, para qué estás, y ahí es verdad que la experiencia de fe es transformadora, porque tú entiendes que tienes un propósito en la vida. Y luego viene la profesión, pero primero viene la vocación. Entonces yo ya tenía esa vocación en mí. Y fue más fácil entender que a pesar de que no tenía ningún sentido,
sentir que el Señor me invitaba a estudiar Derecho. Fue un proceso, al principio parecía como de descarte, y luego pues fue cobrando sentido. Lo hice como una especie de acto de obediencia también, y la verdad es que empecé a disfrutarlo desde muy pronto. Lo mezclaba también mucho con voluntariado. Probablemente, si soy honesto, no estudié todo lo que tenía que haber estudiado en muchas etapas de la carrera. Pillé el gusto por el estudio. Yo siempre digo, el gusto por el estudio lo vas pillando después, conforme te vas especializando en las cosas. Pero sí que descubrí que no importa la profesión que hagas, siempre lo importante es la vocación, porque a través de la profesión es una herramienta. Entonces yo descubrí que esa herramienta para defender a la gente que pues bueno, está sufriendo injusticia social era muy válida. Entonces cuando creé un departamento de derechos humanos con el despacho que monté con un socio, lo pudimos poner en práctica y empezar a atender en aquel momento un montón de casos de gente que no tenía medios y demás. Y ahí es como cuando te van cayendo las fichas. Es decir, efectivamente, al fin y al cabo, las herramientas que tenemos, las profesiones, no definen nuestra vocación. Son herramientas para usar nuestra vocación, ¿no? Y probablemente el momento en el que uní todo fue un viaje que yo hice a India. Lo hice como músico, no fui como jurista ni mucho menos. Yo estaba haciendo una especialización en aquel momento. Y fui a trabajar, y ahí es donde yo tengo un primer encuentro crudo. Yo ya había conocido la trata, había tenido una pequeña formación sobre ello, había trabajado en contextos de prostitución, en algunos programas de voluntariado, pero nunca le había visto una cara tan cruda, y fui a hacer un viaje de lo que llamamos cooperación internacional en la Luz Roja de Mumbai. Y cuando yo vi ahí 200.000 niños y niñas que son explotados laboral y sexualmente, niños muy pequeños, y está normalizado y se da de una manera muy complicada, muy compleja, un ecosistema tan difícil, se te viene el alma a los suelos, ¿no? Y es precisamente en esos momentos de ver la necesidad y el dolor cuando podemos encontrar momentos de conexión. Mi momento de conexión fue en un orfanato que trabajaban con niños terminales de SIDA que eran huérfanos porque sus madres eran prostituidas en templos hindúes y en determinados entornos muy complicados. Y estos niños eran terminales. Y yo veía el equipo cómo trabajaba con ellos, esos niños que parecían tan felices. Yo fui a dar ahí mi taller de música, bailamos, cantamos, lo pasamos bien. Y terminé mi workshop y voy a hablar con el director del centro y digo, oye, ¿cómo puede ser que estos niños puedan estar así de felices? Digo, ¿no saben qué? Dijeron, sí que lo saben. Saben que no van a vivir. Digo, y oye, ¿y cómo saben? ¿Cómo pueden estar así de felices? No, dice, no, de hecho es que anteayer despedimos a uno de los compañeros. Wow. Sí, yo me quedaba, yo digo, esto va peor a peor. Yo estaba con esa situación de no comprenderlo y digo, ¿y por qué están tan contentos? Y me dijeron, porque están felices ahora y porque tú has venido. Wow. Entonces ahí hice ese momento de clic. El clic era, yo estoy ahora, estoy aquí y puedo hacer algo. Creo que esa conexión también con William Wilberforce, que él cierra uno de sus discursos que fue clave, dice, podrás mirar a otro lado, pero no podrías decir que no lo sabías. Creo que hay mucha gente que ante las dificultades, el dolor, las malas noticias, uno quiere apagar la televisión, la radio, eso es normal, porque estamos abrumados de información y tenemos nuestros propios problemas personales, pero cuando podemos abstraernos de eso y conectamos con la realidad de lo que hay fuera, nuestro propósito se encuentra ahí fuera. Y cuando tú activas esa señal de Wi-Fi o Wi-Fi y conectas con una realidad y permites a Dios que incluso a través de la fe pueda conectar contigo, va a haber un momento de clic. Mi momento de clic fueron esos 5 minutos. Y yo dije, voy a dedicarme a la hora, el aquí, para gente como estos niños, ¿no? Y no sabía aún cómo ni qué iba a hacer. Pero supe que todas las herramientas que había tenido me servían. Pero era la vocación, ¿no? Era ese despertar, y al final pues usé mis herramientas de profesión y luego toda la profesionalización y toda la especialización que he venido haciendo apunta a eso.
Pero oye, que lo importante no es qué vas a hacer, sino cuál es tu propósito. ¿Qué es realmente lo que quieres hacer con tu vida? No importa si estás en la moda, no importa si estás en una empresa tecnológica, no importa cuál sea tu sueño, tú puedes cumplir un propósito que incluso está alineado totalmente con Dios, ¿no? Creo que a veces esa separación de lo que es mundano, de lo que es santo, lo hemos hecho nosotros y nos hemos equivocado. Sí. Y bueno, pues esa es mi experiencia y mi clic. Pero sobre los estudios, ahí fue el momento donde dije, ostras, que todo esto va a servir, ¿no? Miras con el retrovisor y dije, menos mal que me he preparado para este momento, para este momento llegado, ¿no? Sí, qué bueno. Te estoy escuchando hablar de vocación y es como que veo de la mano pasión. Ah, sí. ¿No? Y es muy interesante porque todo esto quizás de primera, cuando uno habla de proyectos sociales, de lo que está haciendo, de lo bueno y sí, de lo bueno que es dedicar tu vida a ayudar a otros, ¿no? Solemos hablarlo de una manera positiva, ¿no? Y es positivo, es muy positivo a muchos niveles. Ahora, la realidad también es que a veces uno se siente quizá, no sé, pierde la esperanza, ¿no? Combatiendo, por ejemplo, un problema como el de la trata de personas, ¿no? Que es tan grande, está a tantos niveles, tan normalizado en su relación, por ejemplo, con la explotación sexual, la prostitución. Es decir, a veces nos podemos sentir como pequeños en un mundo muy grande de injusticia. Y me recuerda también a William Wilberforce, de alguna manera, ¿no? Porque él estaba luchando contra todo un sistema que sustentaba un imperio y fue una lucha que requirió mucha determinación. Fueron 20 años de lucha sin ver aparentemente resultados. Lo curioso de su historia es que 3 días antes de morir pasa el proyecto de ley que un mes después de morir se aprobó y entró en vigor para abolir la esclavitud, ¿no? O sea, toda una vida dedicada con determinación, con convicción, con pasión, por vocación. Total. Quiero preguntarte, ¿cómo haces para superar o animarte en esos días a lo mejor donde no ves cambio o piensas que el problema es demasiado grande, ¿qué estoy haciendo yo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué prácticas haces? ¿Qué te repites? ¿Qué dices? ¿Qué recuerdas? El problema es enorme. Si me centro en el problema, no voy a querer salir de la cama. Además, tú también has estado como yo en un ecosistema, un entorno que no es sencillo. Creo que el punto es no buscar cargar las pilas ejecutando el trabajo que hacemos. No vamos a... Puede ser gasolina, sin duda, ver la injusticia, pero alinearte siempre al propósito, al porqué, y tomar tu tiempo con el Señor, cuidar tu vida en salud, en todos los ámbitos, en familia, tener un equilibrio es esencial. Si uno no se cuida a sí mismo, no puede cuidar al otro. Entonces estamos expuestos permanentemente no solamente a una realidad dura, sino que nos requiere una astucia enorme. Es muy complejo dirigir una organización y es muy complejo luchar contra una realidad tan oscura. Entonces, mi recomendación son 2. Primero, el autocuidado es súper importante. La relación, tener en cuenta que cuidarse espiritualmente es cuidarse integralmente. No descuidar otros ámbitos como la familia. A veces nos dedicamos tanto a qué hacer que nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes. Y ahí es donde cargas pilas. Haciendo no cargas pilas. Haciendo te puedes extenuar y puedes agotar un proyecto que tenía más visos. Y cuando digo proyecto es porque terminamos con nuestra propia vida, entregamos nuestra vida por una causa. Tiene un inicio y un final, pero oye, que vayamos a optimizarlo, ¿no? Claro. Entonces yo veo tanta gente que se quema, que entra en burnouts, que es porque no han entendido
que el propósito también es estar bien. Y para ayudar a otros hay que estar bien, hay que autocuidarse, hay que gestionarlo y centrarse sobre todo en la luz. Eleanor Roosevelt decía que en lugar de maldecir las tinieblas, enciende una vela, ¿no? No es el personaje de hoy. Pero va muy de la línea. Cuando William Wilberforce también se convierte en 25 años, es un joven apasionado y con esa pasión que tú dices, ¿no? Que estamos hablando. No puedes dedicarte a tu vocación sin pasión. Si tu propósito no te apasiona, es que no es tu propósito. Punto pelota, no hay más historia. Cuando a ti algo te apasiona, Total. si estás buscando propósito, desde luego tiene que haber una búsqueda apasionada, pero sin eso no. Y lo que le pasó a William Wilberforce, que entre otros amigos, John Newton, que es el autor de Amazing Grace, fue de los últimos que le terminaban por convencer a dedicarse a eso, y él dice, es que no puedo evitar no encargarme de este asunto, ¿no? De la esclavitud. No puedo evitarlo. Pero se rodeó de buenos amigos, se rodeó de buenas amistades, y con ellos cargaba las pilas. Y lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, no lo hizo con tristeza. Si tú lees sus speeches, si tú ves cuando hablaba al Parlamento, no decía, aquí vengo, vosotros sois unos desgraciados, no. Él hablaba con pasión de lo que a él le movía, y eso convenció a la gente y cambió una mentalidad, y estuvo dispuesto a pagar el precio. Y el precio es que cuando tú haces con pasión lo que te gusta, no descansas en los resultados, descansas en el proceso. Sí. Y entonces se cumple lo que dicen de aquellos que saludan las promesas. Aquellos que saludan las promesas son aquellos que han dedicado su vida creyendo que algo va a ocurrir y están dispuestos a no verlo con sus ojos creyendo que se va a cumplir. Y eso solamente es posible mediante la fe. Y esa fue la fe que movió y apasionó a William Wilberforce. Él saludó en su lecho de muerte algo con gozo que sabía que iba a cumplirse sin haberlo visto. Totalmente. Y yo creo que esa pasión, sin pasión es imposible. Y sin cuidarse también. Y sin contar con un entorno donde cargues pilas. Total. Pero no vas a cargar pilas ahí dale que te dale con el trabajo, con el día a día. No, y además eso nos puede hacer pensar que somos nosotros individualmente quienes tenemos la solución a problemas que son enormes y a los que nos necesitamos, ¿no? O sea, en estos temas de ayuda social es que nos necesitamos los unos a los otros. Totalmente. Necesitamos todos aportar, necesitamos entregarnos, necesitamos sensibilizarnos, ¿no? Y el cambio al final, para mí, surge del barrio, surge de la comunidad, ¿no? Surge de la visión conjunta. Y todo esto me hace pensar que al final estamos hablando de cómo me mantengo a largo plazo apasionado, ¿no? Sí. Y creo que esta es una respuesta completísima y me hace reflexionar también porque yo no sé cómo es para ti, y ahí va a ir la pregunta, pero para mí yo no solo tengo que mantenerme apasionada y hacer este ejercicio intencional de recargarme en la manera correcta, sino que también hago constantemente un ejercicio de luchar con mis miedos, luchar con inseguridades. Entonces, por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy tímida. Tan tímida era desde niña que en toda mi etapa educativa, incluyendo la universidad, o sea, estoy hablando de 20 años de mi vida, nunca me atreví a hablar en público, a levantar la mano en clase, ¿no? Y claro, cuando empiezo a involucrarme, en este caso, ¿no? Compartimos esta lucha contra la trata, de repente me doy cuenta que es que para abogar a favor de cualquier injusticia es que uno tiene que hablar. Y entonces me encuentro que es que de repente no solo tengo que hablar en público, es que tengo que hablar con un micrófono en público, comunicar, ¿no? Entonces yo recuerdo esas primeras veces y de hecho muchas veces reconozco en un ejercicio absoluto de vulnerabilidad, me sigue pasando. Me sigo encontrando en ciertos espacios donde tengo que luchar con mi miedo, con mi inseguridad en hablar en público. ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo, ¿no? Y me hace superar ese miedo? Las historias, ¿no? Esos encuentros, estas historias que tú estabas contando, compartiendo, de conocí a estos niños, ¿no? Esta situación. Todo eso para mí es una manera de traer el propósito, el para qué estoy haciendo esto, ¿no? Con William Wilberforce pasó igual.
Él tenía sus propias batallas personales, como fue el tema de la salud. Era una persona muy frágil en su salud, estaba constantemente enfermo. Perdió también amigos. Incluso su fama se iba un poco, ¿no? Porque la causa que él estaba luchando, por la que estaba abogando, no era popular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos miedos, batallas, inseguridades personales que tú has tenido que luchar para poder mantenerte en todo esto? Pues he tenido muchísimos. Y creo que sigo teniendo esa sensación. Todos somos vulnerables a algo. Y creo que, como tú decías, una de las cosas que yo también sufro, igual que William Wilberforce pudo sufrir su salud, yo en la salud sufro también. Entonces, la distancia entre lo que tú quieres ver que pase y lo que ves se llama frustración. Y yo tengo que lidiar con esa frustración muchas veces, ¿no? Y no es fácil. Incluso muchos visionarios también sufren con esto. Claro, como lo ven tan claro, quieren que las cosas pasen y cuando ven que no pasan, no se integran, pues sufren. Y creo que en parte estamos en un entorno donde la vulnerabilidad y el sufrimiento se vende muy mal. Y creo que en el sufrimiento se gesta la mejor versión de nosotros mismos. Y en momentos muy duros que a mí me ha tocado vivir personalmente, con sufrimiento de gente que amo, o en mis propias dificultades, he logrado ver, primero comprender a otros que sufren de una manera distinta, pero también ver que el propósito se subraya, que el sentido de las cosas se subrayan, que nuestra capacidad para levantarnos, luchar, aumenta. Entonces uno lo que tiene que hacer es enfrentarlo. Y en un entorno donde todo se trata de pasar de un reel a otro, es velocidad, de tratar, es muy fácil huir de los problemas, huir de responder a un mensaje, huir de confrontar una realidad. Buscamos dopamina permanentemente. Creo que hay que abrazar el sufrimiento. Porque solamente mirándole la cara, solamente mirando nuestras vulnerabilidades de frente, podemos ser realmente felices. Quien quiera esquivar el bulto, quien quiera darle una vuelta al tema para realmente poder... no hay que postergar. Es decir, lo que hizo William Wilberforce fue no postergar, no procrastinar. No decir, voy a esperar a cuando tenga más dinero, voy a esperar a cuando esté mejor de salud, voy a esperar... ¿Qué va? Enfrentó esa realidad. Yo creo que todos pasamos por miedos, por vulnerabilidad. Yo he pasado por el miedo de decir, voy a estar bien, voy a poder estar, voy a poder levantarme, voy a poder... cuántos años voy a mantenerme a un ritmo de productividad voy a ser capaz. El voy a ser capaz es una voz con eco que me ha retumbado muchas veces, ¿no? Y ahí lo que uno tiene que hacer pues, es enfrentar esa realidad y con esa pasión, con esa fe y con esas ganas, enfrentarlo, en lugar de rodearlo. En lugar de decir, voy a tomar un poco de dopamina y salgo pitando de esta situación. No. Enfréntalo porque... Y si alguien nos escucha, está pasando un momento difícil y se siente confrontado pues para cumplir lo que sabe que es su propósito, que tenga la tranquilidad o por lo menos la esperanza de que de ahí se sale mejor. Claro. Es que se sale mejor. Es como en el ámbito de las parejas. Hay parejas que dicen, yo nunca discuto, no quiero discutir. Bueno, es que a veces de las discusiones salen cosas que hay que hablar. Claro. Y temas que fortalecen las relaciones y así en tantas cosas de la vida, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas a mí sobre... Pues claro que los enfrento. Y hoy los enfrento. Claro. Yo sé que es difícil porque vivimos en ese mundo de reflejar solamente lo bueno. Sí. Pero el sufrimiento tiene tanto valor como los momentos de disfrute. Totalmente. Y es más, somos parte de un 1% del mundo. La gran mayoría de las personas sacan su mejor versión en un contexto de sufrimiento, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que lo que toca es pues, abrazar esas realidades y enfrentarlas con naturalidad. Sí.
Me quedo con dos cosas de todo lo que estás diciendo que es súper interesante. Primero es que cuando hay un propósito, ¿no? Que este propósito al final no podemos negar que siempre está ligado a la ayuda y al servicio a otros. Eso es lo que nos da propósito. Entonces, cuando hay un propósito es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienes una perspectiva más grande, ¿no? Tienes un objetivo mayor que ti mismo, que tú mismo y tu lucha y tu historia, ¿no? Sino que sabes que vas a un lugar y, como tú decías, sales más fuerte, sales más reforzado si pones la mirada en el lugar correcto. Y la otra cuestión que pensaba cuando te estaba escuchando y con esta reflexión final que estabas haciendo es que al final los seres humanos podemos diferenciarnos en ideas, pensamientos, cultura, ¿no? Educación, tantas cosas que nos diferencian. Pero el sufrimiento de alguna manera nos une, nos acerca, ¿no? Porque puedo entenderte en una causa como la que combates de la lucha contra la trata. Y son personas que sufren tanto, vulnerables entre los vulnerables siendo explotados, ¿no? Y lo que puede acercarte es compartir, aunque sea un leve, ¿no? Una leve pieza de ese gran sufrimiento que ellos están pasando, ¿no? Pero poder extender desde esa empatía a otros, ¿no? De esa ayuda que va mucho más allá de algo superficial, conecta en la emoción, Muchísimo. ¿no? Muchísimo. Pues ya estamos llegando al final, Ezequiel. Ha volado. Pues voy a hacerte las dos preguntas que le hacemos a todos los invitados. La primera de ellas, para concluir este tiempo, es que nos recomiendes una peli, libro o nos digas una frase célebre que te gustaría dejarnos para inspirar a todos los que nos están escuchando. Vale. Peli. Forrest Gump. Es absurdo, pero... Sobre todo... Esa no me la esperaba. No, ¿verdad? Es una de mis películas favoritas, una gran crítica. En realidad, está basada en una novela de Winston Groom del año 88. Buenísimo el libro. Yo conseguí un ejemplar en una librería de segunda mano de Edimburgo. Me costó un montón conseguirlo. De hecho, me lo regaló mi madre, realmente. Vamos a ser honestos con eso. Y me dijo, aquí hay esto y tal. Y yo encantado. Es una hablando de superación, de propósito, es una película, es una ficción. Muchos la habrán visto, los que nos están escuchando. Pero verlo con otra óptica puede cambiar la perspectiva y el impacto de la película, ¿no? Más allá del Tom Hanks diciendo Teniente Dan, piernas nuevas, ¿no? Has encontrado a Jesús, no sabía que tenía que buscarlo, ¿no? Yeah. Son frases muy, muy divertidas del guión que te llevan a darle un toque diferente a la película. El libro, pues mira, un libro que yo recomendaría, que acerca mucho al podcast, es Más allá de la cortina manchada. Es un libro que no es tan conocido en España, sobre todo es más conocido en inglés. Está escrito por David y Beth Grant, que son los fundadores de la Alianza Internacional de Project Rescue, y hablan de sus comienzos en India y hablan de estas historias, de estos niños, en estos distritos, y cómo ellos son changers, ¿no? Realmente. Y lo cuentan con historias, lo cuentan de una manera que realmente uno le entra ganas de salir y decir, mira, no será de la misma manera, pero voy a conectar con ese propósito. Y una frase, pues probablemente la que dije antes de William Wilberforce, ¿no? De podrás decidir mirar a otro lado, pero no podías decir que no lo sabías, ¿no? Invitando a la acción, a decir, oye, cuando estés ante una realidad, toma un posicionamiento realmente, no esquives al bulto, porque no podrás decir que no lo sabías. Y ahí es donde la conciencia siempre te va a acusar. Totalmente. Pues ahora tenemos una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Antes de la última pregunta. Ah, vale, sí, antes de la última pregunta. Esto era unexpected. Sí, porque te he dicho que son dos que siempre repetimos a todos los invitados. Aquí hay una pausa de sorpresa. Así que, sí, tenemos algo preparado para ti, que tú no te esperabas. No. Pero nos hace mucha mucha entregártelo. Y quiero que lo leas en voz alta. Ay, qué bonito. Pues me lo voy a poner en mi despacho, ¿eh? Si ser sensible a los sufrimientos de mis semejantes es ser un fanático, yo soy uno de los fanáticos más incurables a los que se les ha permitido estar en libertad. Pues muchas gracias. Va contigo, ¿no? Va conmigo. Sí, mil gracias. Me lo quedo elegido. Y mil gracias de corazón, y lo voy a poner con mucho cariño ahí en mi oficina, sí, para cuando... Estas son de las cosas que cargan pilas siempre. Sí. Y bueno,
Mil gracias. La hemos elegido para ti porque creemos que va muchísimo con la labor que estás haciendo. Gracias. Y sí, deseamos seguir inspirándote, recargándote, ¿no? Quizá con esta frase que siga animándote a cambiar el mundo, a ser ese agente de cambio, ¿no? Entonces, hablando de inspiración, cosas que inspiran, ahora te llevas este regalo. ¿Qué le dirías a todos aquellos que quieren ser agentes de cambio en el lugar donde están? Pues que se puede con cosas pequeñitas. Que realmente no se trata de perderse en qué voy a hacer, sino de entender qué es lo que te apasiona, cuál es tu propósito, el por qué, el para qué. Y con cosas pequeñas marcar la diferencia, ¿no? Yo escuchaba estuve en una ponencia y hablaban del por qué es tan importante, ¿no? Y hay una gran diferencia entre levantarte a las 4 de la mañana e ir a hacer pan. Te preguntan, ¿qué haces? Y dices, yo soy panadero. Punto. Y te dicen, ¿por qué lo haces? Bueno, pues que es mi trabajo y me toca sacar pan, lo preparo y ya está. Que decir, pues yo me dedico a mejorar la calidad de vida de las personas y le pongo cariño a cada ingrediente y hago el mejor pan de mi barrio. Cambia. Entonces, fíjate que desde las cosas pequeñas realmente son las que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, que si hay alguien que está en esa búsqueda, que lo importante siempre es la vocación y es el propósito, no lo que está haciendo, porque siempre le podrá aplicar propósito o vocación a lo que hace. Así que bueno, yo diría pues nos quedamos con eso. ¿Ole? Con eso. Para todos aquellos que quieran saber más de tu trabajo, del trabajo de Fiet, ¿dónde pueden encontrarte? Genial, pues mira, pues de Fiet, tanto en las redes sociales, Instagram, FietOn, en redes profesionales como LinkedIn, creo que tenemos TikTok ya también, o Facebook, la página web fiet.online, muy fácil. Pueden encontrar información sobre lo que hacemos, voluntariado, formas activas de participar en la causa y seguir noticias también. Y sobre mi perfil, mi perfil profesional en LinkedIn es muy fácil, mis nombres y apellidos. Y en Instagram, Ece Belshaw, ¿no? Que es mi segundo apellido, porque cuando yo me abrí las redes sociales soy un tardío y soy un desastre, pues ya Escobar pues estaba muy pillado. Así que dije, Ezequiel con apellido Guiri habrá pocos. Y efectivamente, Ece Belshaw no había ninguno. Así que por ahí me podéis encontrar y ver un poquito del día a día. Bueno, pues Ezequiel Escobar, un placer tenerte, me ha encantado hablar contigo este ratito. Me da la impresión que quedan muchas más cosas por hablar, así que gracias por ser un changemaker. Gracias por dejar ser parte de un legado de 4 generaciones y seguir abriendo camino para los siguientes. Así que muchas gracias. Gracias a vosotras, de verdad, de corazón. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y si te ha gustado, compártelo, deja tu comentario y ayúdanos a seguir amplificando estas voces. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, no olvides transformar el mundo.